Bienvenidos a otro video de Matemáticas con Gastón. Hoy vamos a hablar sobre integrales impropias. Las integrales impropias pueden clasificarse de dos maneras, de primera especie y de segunda especie. Fin del video. No, mentira. Comencemos con las integrales impropias de primera especie. Estas son integrales que están definidas en intervalos no acotados, es decir, en intervalos de longitud infinita. Y dentro de esta primera especie de integrales impropias podemos encontrar tres casos. Comencemos. Un primer caso puede ser que tengamos una función cuyo intervalo va desde cierto valor a, perteneciente al dominio, hasta el infinito. Y nosotros nos propongamos calcular la integral de la función desde ese valor a hacia el infinito. En primer lugar, lo que se hace es escribir la integral impropia de primera especie, ya que es un intervalo no acotado, de la siguiente manera. Se pone un límite para evitar lo que se llama un abuso de notación, el hecho de escribir el símbolo de infinito en uno de los extremos de la integral. Supongamos que nuestra función f es una función positiva. De esta manera será más fácil por ahí ver lo que estamos tratando. Sabemos que si una función es positiva, la integral nos va a dar el área bajo esa curva. Entonces, cuando nosotros estemos calculando la integral impropia desde el punto A hacia el infinito de nuestra función f de x positiva, estaremos haciendo lo siguiente. Tenemos nuestra función f graficada y tenemos el intervalo desde A y tenemos nuestro valor b que estamos haciendo tender hacia el infinito. Vean que si yo hago tender a este valor b hacia el infinito tal como lo planteé en el límite, estaré calculando el área que esta curva encierra. Entonces es válido este método para calcular la integral, es decir, plantear el límite cuando uno de los extremos de la integral tiende hacia el infinito. El segundo caso es similar al primero. Esta vez, en lugar de tener una función definida desde cierto valor a hacia el infinito positivo, podemos tener una que esté definida desde el infinito negativo hasta otro valor determinado b. Y si quisiéramos calcular la integral impropia desde el infinito negativo hasta este otro valor a, la metodología es exactamente igual al caso anterior. Vamos a tener que plantear un límite en el que cierta variable, llamémosle a mayúscula, tienda hacia el infinito negativo a modo de evitar este abuso de notación. El razonamiento gráfico, si suponemos que f es positiva, va a ser análogo al del ejemplo anterior, solo que esta vez estaré tendiendo mi variable hacia el infinito negativo. Entonces estaría calculando el área debajo de esa curva. Y nos queda solo un caso dentro de estas integrales de primera especie. El caso en el que el intervalo vaya desde el infinito negativo hasta el infinito positivo. ¿Cómo se plantea la integral en este caso? Bueno, es bastante sencillo. Sabemos por propiedades de las integrales que podemos dividir la integral en una suma de dos integrales, es decir, pensemos en una integral definida desde un punto A hasta otro punto B. Nosotros podríamos calcular la integral desde A hasta B partiendo ese intervalo de integración en un punto medio C cualquiera y calcular la integral desde A hasta C más la integral desde C hasta B. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a plantear la integral desde el infinito negativo hasta un determinado valor C dentro del intervalo y la suma de otra integral que vaya desde C hasta el infinito positivo. Pero fíjense esto, si vemos la expresión de estas dos integrales, podemos darnos cuenta de que hemos vuelto a una integral en el caso 1 y en el caso 2, en el que la integral iba desde un valor determinado hasta el infinito positivo, y el otro caso en el que veníamos desde el infinito negativo hasta otro determinado valor fijo. Entonces, el caso 3 podría decirse que es como una suma del caso 1 y el caso 2.
Luego, para terminar de plantear correctamente esta integral, vamos a tener que escribir los límites como lo vimos en los casos anteriores. Y si consideráramos que nuestra función f es una función positiva, estaríamos calculando el área que esta función encierra debajo de toda su curva. A continuación veremos una representación gráfica que será mucho mejor para comprender. Aquí se puede ver que mientras el punto B tiende hacia el más infinito y el punto A tiende hacia el menos infinito, estamos calculando el área debajo de toda esta función f de x. ¿Se entendió hasta acá? Genial, enseguida vamos a continuar. Ahora creo que sería un buen momento de que le des un me gusta al video si te gusta justamente, y que te suscribas al canal si todavía no lo hiciste. Con tu suscripción y con tus me gusta me ayudas a que siga creciendo el canal y a que yo pueda seguir generando contenido y material de estudio. Ahora sí, sigamos con las integrales impropias de segunda especie. En las integrales impropias de segunda especie, lo que no está acotado ahora son las funciones. Son integrales de funciones que no están acotadas en el intervalo que se nos da. Es decir, nosotros podríamos querer calcular la integral de una función en un intervalo que comprenda a una asíntota vertical de la misma, que tenga una discontinuidad en ese punto de salto infinito, y entonces, bueno, estaría claramente en problemas en un principio, pero con estos tres casos que se nos pueden dar, vamos a ver la solución. Supongamos que tenemos una función definida de esta manera, y en el punto A la función no está definida o tiene una discontinuidad de salto infinito, y queremos calcular la integral desde A hasta B. Lo que debemos hacer, de igual manera que con las integrales de primera especie, es plantear un límite. En este límite que vayamos a plantear, tenemos que proponer una variable que tienda hacia el valor del punto problemático por dentro del intervalo que estamos trabajando, claro. En este caso, como el punto problemático A es el extremo izquierdo de mi intervalo, yo voy a hacer que una nueva variable A mayúscula tienda a ese punto por la derecha de A minúscula. Se entiende que no podría tender a ese valor de A minúscula por izquierda, ya que esos valores no pertenecerían al intervalo de integración. Y una interpretación gráfica para lo que estamos haciendo es la siguiente. Observen que yo tengo este valor, bueno, en este caso le puse C, que va tendiendo hacia A minúscula por izquierda. Entonces, si yo hago esto, estaría efectivamente calculando el área debajo de esta curva a pesar del salto infinito que tengo en esa asíntota vertical. Segundo caso con el que nos podemos topar. El problema de nuestra función está en el extremo derecho del intervalo. Entonces, si mi función no está definida en ese extremo derecho, voy a aplicar la misma lógica que para el caso anterior, con la salvedad de que ahora la nueva variable a la que yo en este caso llamo b larga, la voy a hacer tender a ese valor b minúscula, ese valor problemático, pero por izquierda, porque recuerden nuevamente que estamos tendiendo hacia ese valor por los valores justamente internos al intervalo de integración. Y ahora sí, tercer y último caso. Nuestro problema está en el medio del intervalo, no está ni en el extremo izquierdo ni en el extremo derecho, sino en el medio. ¿Qué pasa acá? Bueno, pasa algo muy similar al caso 3 de las integrales impropias de primera especie. Vamos a necesitar partir esta integral justo en el punto problemático y entonces plantear dos integrales que se vuelve a repetir, dos integrales que implican al caso 1 y el caso 2 que vimos anteriormente. Esta es la interpretación gráfica. Yo quiero calcular el área bajo esta curva en el intervalo desde A hasta B, pero sucede que en C tengo un problema, como se ve aquí, una asíntota vertical. Entonces lo que voy a hacer es tomar un valor
al que voy a hacer tender a C por izquierda y voy a estar calculando la primera mitad del área. Voy a tomar otro valor al que voy a hacer tender a C pero por derecha y voy a estar calculando la parte restante del área. Y acá terminan todas las posibilidades que tenemos cuando vayamos a trabajar con integrales impropias. Hay algo que necesitamos tener en cuenta también. Yo estuve hablando todo el tiempo de áreas bajo curvas porque es una manera, a mi parecer, un poco más sencilla de interpretar qué es lo que está pasando. No necesariamente tiene que implicar el cálculo del área, puedo tener una función negativa y tener una integral impropia sin ningún problema. Ahora, tenemos que saber lo siguiente. Cuando nosotros vayamos a calcular integrales de este tipo, el resultado de la integral puede ser real o puede darnos infinito positivo o negativo. Si el resultado de la integral es un número real, se dice que la función es convergente. Si el resultado, en cambio, es más o menos infinito, se dice que la integral impropia es divergente. ¿Cómo se puede interpretar esto que dije? En el primer caso, si la función que estamos trabajando es positiva, entonces el resultado real que nos dé la integración va a coincidir con el área que la curva está encerrando. Mientras que si la integral diverge, es decir, da infinito, esto significa que la curva de mi función no se ha pegado lo suficiente a la asíntota horizontal, es decir, al eje X, como estuvimos viendo en los casos que mostré, eran funciones que tenían comportamientos asintóticos. Si la integral da infinito, significa que la curva no se ha pegado lo suficiente como para considerar despreciable lo que yo estuve agregando en el infinito, justamente. Si la integral converge, significa que lo que fui agregando en el infinito, bueno, llega a un punto en que es despreciable y no me modifica para nada. Pero si diverge, no es así. Significa que la función continúa encerrando un área infinitamente grande. Y ahora, después de tanto parloteo, si todavía están ahí, les agradezco en principio. Y permítanme mostrarle la aplicación con algunos ejercicios. Nos piden calcular esta integral. Si nos fijamos, es una integral impropia de primera especie porque el intervalo no está acotado, vamos desde 1 hasta más infinito. Y el gráfico de nuestra situación es el siguiente. Acá está el gráfico de la función 1 sobre x al cuadrado. La región sombreada en azul es el área que estamos buscando calcular. Sabemos que para esto tenemos que plantear el límite de una cierta variable tendiendo hacia más infinito, luego integrar normalmente la función que se puede reexpresar como la integral de x a la menos 2, luego sabemos que eso nos va a dar como resultado una primitiva igual a 1 sobre x y tenemos que aplicar la regla de Barrow y resolver el límite que nos queda planteado. El resultado del límite es un número real, positivo porque estábamos calculando el área de una función positiva. Entonces este número 1 es el valor del área que encierra la curva 1 sobre x al cuadrado desde 1 hacia el más infinito. Segundo ejemplo. Aquí tenemos una integral impropia, pero esta es de segunda especie, ya que la función no está acotada en el intervalo que estamos trabajando. Sabemos que la función 1 sobre x presenta una asíntota vertical en el valor de x igual a 0. En este gráfico se muestra nuestra situación. El área que está sombreada en azul es el área que estamos queriendo calcular. Entonces, para resolver la integral impropia deberemos plantear una integral que involucre un límite en el que hagamos tender a una variable a la que yo llamo a mayúscula al valor problemático, es decir, a 0 por derecha. Una vez que hayamos hecho esto, hay que sencillamente resolver la integral. Sabemos que la integral de 1 sobre x da como resultado el logaritmo natural de x.
Luego hay que aplicar la regla de Barrow y resolver el límite que nos queda. Sabemos que el logaritmo natural de 1 es 0, mientras que el límite de una variable tendiendo a 0 del logaritmo natural de a, en este caso, tiende a un infinito negativo, tiende al infinito. Y como se está restando por regla de Barrow, ese infinito se transforma en un infinito positivo. ¿Qué significa esto? La integral nos dio divergente, si recuerdan lo que hablamos antes. Significa que la curva de 1 sobre x no ha logrado pegarse lo suficiente, en este caso a la asíntota vertical en x igual a 0, como para que en el infinito de las y yo pueda considerar que el aporte de cada uno de esos pedacitos de área sea insignificante, sea despreciable. Entonces la integral es divergente y significa que el área que estaría encerrando esta curva es infinita, no tenemos un valor concreto de área. Y ahora, como siempre, al final de cada video les dejo a ustedes unos ejercicios propuestos para que intenten resolverlos. Como siempre les digo, si encuentran la solución o si tienen alguna duda o alguna sugerencia para hacer, compártanla en los comentarios, así todos podemos verla, podemos ayudarnos. También pueden visitar videos anteriores para ayudarse a resolverlos. Y bueno, nos estaremos encontrando en el próximo video. No olviden dejar un like, no olviden suscribirse, que eso en realidad me ayuda mucho. Gracias.